Muy bien, bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito sobre los tiempos difíciles. Qué lindo el salmo que leyeron, Andrés, porque justo entraba dentro de lo que hoy vamos a hablar en el mensaje y las dificultades que hay en la vida de nosotros. Y nos vamos a referir al capítulo 6 de Efesios, 6, 11 al 13. Y vamos a hablar sobre esos hábitos fundamentales para tiempos difíciles. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, en esta mañana. Gracias por todo lo que hasta aquí hemos hecho y lograr poder tener el tiempo de la palabra, Señor, engrandecer nuestro corazón, crecer espiritualmente, recordar, Señor, lo que estamos viviendo normalmente aquí en esta tierra. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poco sobre los tiempos difíciles. Hoy me acordaba de dos cosas importantes. Recuerdo una hermana que la tuvimos al principio acá cuando vinimos a Maldonado. Y cuando nosotros predicamos sobre las pruebas, ella siempre decía, parece que estamos en la escuela, siempre tenemos pruebas, ¿no? Dice, no puede ser, siempre es prueba, porque cuando a uno le resulta difícil algo que está viviendo, dice que es una prueba del Señor posiblemente, y eso es lo que a uno le hace experimentar una reacción, ¿no? Y también lo que está hablando acá el libro de Efesios del apóstol Pablo, está hablando de guerras. ¿Y por qué tenemos que tener guerras? Estamos hablando de guerras espirituales y de pruebas en nuestra vida. Qué cosa extraña, si nosotros somos salvos y estamos en la casa del Señor y obedecemos su palabra, ¿por qué tenemos que estar en guerra? ¿Y por qué tenemos que estar en pruebas? ¿Y por qué no tienen que pasar lo que nos pasa? Porque esto es parte de la vida. Y es lo que el Señor nos ha dejado. Si Él quisiera, nos lleva a todos. Y estaríamos ya siempre con el Señor. La eternidad ya hubiese comenzado como comienza cuando somos salvos, pero ya estaríamos con el Señor eternamente. Pero su voluntad no es esa. Y nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. En Efesios 6, 11, 13 fue lo que leí. ¿Y por qué como iglesia tenemos que hablar de guerra? Cuando yo empecé a leer, me imagino que muchos de ustedes dijeron, esto ya lo tocamos, ya lo leímos. Esto ya lo sé de memoria. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! ¿Qué panorama nos está dando acá? Que nosotros tenemos todos estos enemigos, pero nosotros no los tenemos presentes. Nosotros no nos acordamos de eso. Vivimos nuestra vida, pero nunca le prestamos atención a los que son enemigos nuestros. Mira, si nombras aquí todo lo que dice, principados, potestades, gobernadores de la tiniebla de este siglo, o este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no nos podemos hacer los tontos de que no pasa nada. Esa guerra espiritual está detrás de nosotros. Hoy temprano oramos con el hermano Oscar y es bueno que antes que lleguen todos poder tener este tiempo de oración. Yo lo tenía con mi papá cada vez que íbamos a la reunión y nos llamaba a la oficina todos los predicadores y orábamos todos juntos para ese momento y hablábamos de esto, de la guerra espiritual. ¿Cuánta oposición hay cuando la palabra de Dios se está dando?
cuánto rechazo a los consejos bíblicos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué un cristiano tendría que rechazar la palabra? Porque hay una guerra espiritual. Y la guerra espiritual es que las huestes espirituales, los principados, las potestades, están queriendo dominar nuestra vida para rechazar lo que se está diciendo en una clase, en una predicación, en un consejo bíblico. Todo lo que nos pueda beneficiar bíblicamente, todo lo que nos pueda beneficiar como medicina, pues el enemigo está presente para tratar de que tú no lo hagas, que tú no tomes esa medicina espiritual, que tú no hagas caso a la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver en este momento cómo Satanás y estas huestes espirituales, gobernadores de la tiniebla, están dominando al mundo. Tenemos una clase medianamente, del más joven creo que es Lucas, y los mayores, adultos, pero la guerra espiritual más grande la tienen los adolescentes. Y uno a veces lo ve desaparecer de la iglesia o lo ve enfriarse espiritualmente, y la gran pregunta es decir, ¿pero por qué? Si ellos vinieron de la escuela dominical, toda la vida en la iglesia, escuchaban toda la palabra, ¿por qué se enfrían espiritualmente? ¿Por qué se van al mundo? ¿Por qué le hacen más caso a los compañeros y a los amigos del mundo que a los creyentes? La culpa es de ellos. Es que hay una guerra espiritual que los quiere destruir. Si la camada de jóvenes, hoy el diablo tiene éxito, la iglesia no va a tener futuro. Porque si van creciendo de niños en la escuela dominical, van a la clase de los jóvenes, van a las reuniones de jóvenes, pero se enfrían espiritualmente, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? El filtro es que Satanás conquistó esos corazones, ganó la guerra en los corazones de los más jóvenes, lo puede hacer con nosotros también, ojo. Nadie está exento de nada, ni yo ni ustedes. Por eso la palabra de Dios nos advierte muchas cosas, es lo que voy a hablar un poco hoy. Los signos de la guerra se ven todos los días, principalmente en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, en nuestros nietos. Y esas vidas están siendo abusadas, dañadas, maltratadas, porque ellos tienen que batallar con esa miseria y esa pobreza espiritual que se les está presentando, que les está dando. Y la iglesia parecería que no tiene contestación sobre lo que está pasando en el mundo y sus guerras espirituales. Si usted es padre de los adolescentes y está acá en la iglesia, preste atención, que ellos lo necesitan más que nunca, porque usted es la piedra de sostén y fundamento para que ellos no se decaigan. Va a pasar muchas veces. Yo los tuve, esas caídas espirituales, pero tuve a alguien como mis padres, los dos, para sostenerme, como la misionera que siempre me hablaba. Cuando yo caía o cuando yo decaía espiritualmente, ellos estaban ahí para aconsejarme y afirmarme con amor. No es gritándoles, no es insultándolos, no es diciéndoles vos sos hijo de Dios, no podés hacer eso. No, hay que tratarlos con amor, porque la guerra espiritual está planteada. Hoy puedo decir los jóvenes, pero lo estoy hablando para todos, y lo estoy hablando para mí también. Hoy existen lo que dice tecnoterroristas virtuales, no solo que promueven la violencia de la pantalla, sino que son entidades las más diversas, con el objetivo de usar la tecnología y un arsenal para crear y dejar prosperar impunamente una cultura de destrucción. ¿Ustedes no creen que Satanás está usando la tecnología para destruirlos? Nosotros tenemos que tener cuidado con la tecnología, pero ellos lo tienen que tener aún más. ¿Y cómo podríamos nosotros ayudarlos? Este es nuestro momento en la historia y esta crisis exige una respuesta. ¿La historia nos condenará a esta generación apática en cuanto a lo que está pasando con ellos? ¿De la autocomplacencia? Si yo me salvé,
Está bien. Yo soy salvo, está bien. No preciso más nada. No voy a ayudar, no voy a apoyar, no voy a conquistar otros corazones. Debemos ser una parte de la generación que conquiste en el Señor. Dice allí el apóstol, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y plantea los enemigos que tenemos, diablo, principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales. Y después nos está aconsejando cómo ganar. Y muchas veces hemos predicado, leído la armadura del Señor, nos imaginamos un soldado, pero muchas y pocas veces utilizamos las armas para destruir al diablo, para contrarrestar al diablo. Nuestra generación está en tiempos difíciles. Hay hermanos en el mundo que no pueden ni reunirse porque se llevarían presos. No pueden tener una Biblia porque serían detenidos. Hay hermanos castigados en el mundo. Y nosotros, que tenemos absoluta libertad para tener la Biblia, para entrar, para salir, para hacer lo que quieramos espiritualmente, campañas, campamentos, retiros, lo que quieramos, lo que se nos antoje hacer, no lo estamos haciendo porque parecería que nosotros nos estamos autocomplaciendo. Yo estoy bien. ¿Sabe una cosa? Dios te escogió para ser protagonista, no para ser observador. Tú en este momento, cualquiera de nosotros que no se involucra en las cosas de la conveniencia de la guerra, son observadores. Hay guerras en el mundo en estos momentos que hay países observadores y hay países involucrados. Los observadores pueden criticar, mira, este tiene más armas, mira la destrucción que está haciendo Israel contra Gaza, mira lo que está haciendo Rusia contra Croacia. Croacia dije, ¿está bien? Ucrania. ¿Cómo es? Ucrania. Bueno, eso. También vamos a ver. Pero sin darnos cuenta, nosotros podemos ser observadores y no protagonistas. ¿Qué es ser protagonista? Es pelearla. Primero pelearla por nosotros, nuestra familia, pelearla por la iglesia, pelearla por el mundo, por manifestarnos al mundo que nosotros somos soldados de Cristo. ¿Y cómo vamos a ser soldados de Cristo si lo que hacemos es observar? Mirarlo de afuera. Y que el diablo gane en todo el terreno que quiera. El enemigo, las potestades, que ganen lo que quieran. En Salmo, capítulo 1, versículo 1, voy a tener algunos versículos ahora. Salmo 1.1, si quieren mantener el dedo ahí en donde estamos, porque voy a volver otra vez ahí. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Usted, como yo, tenemos que saber de qué lado de la guerra estamos. Usted tiene que tener posición en la guerra. No sea solo observador. Hoy tenemos una generación que no es dichosa y dejan que los malvados forjen los valores de la vida y principalmente de nuestros hijos o de nuestros adolescentes. Usted quizás ya tiene su carácter, su vida determinada, pero acuérdese que usted tuvo hijos y esos hijos están creciendo y esos son los que están, vulgarmente como se dice, mamando las cosas que los demás les están enseñando. ¿Y a quiénes escuchan más? Cualquiera de los padres que está aquí me dice, escuchan más a los compañeros que a mí. O cuando yo le hablo, me recriminan. ¿Y por qué pasa eso? Porque el diablo los tiene dominados. Ellos están peleando una guerra, pero no saben cómo pelearla.
Ellos están peleando contra los principados y las potestades, pero no saben cómo hacerlo. Tú posiblemente estés peleando también, pero tienes la palabra de Dios para salir de esa situación. Hay otro versículo que les leo en Deuteronomio 1:13. Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿A quién eligió? A los más inteligentes, a los más sabios, a los entendidos. Los buenos hábitos te hacen sabio, te hacen entendido, te hacen experto, y cuando vives por buenos hábitos, Dios te pondrá por cabeza. Los principios bíblicos son para determinar cómo somos y qué vamos a hacer. Y esos principios bíblicos los trasladamos a la generación más jóvenes. A los que amamos más son nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los jóvenes de la iglesia, a los que están allí, a nuestros parientes, a nuestros sobrinos o nietos o qué sé yo. Vamos a hablar sobre 4 hábitos fundamentales para estos tiempos difíciles. La primera cosa, en Efesios 5:11, si ustedes están allí, pasen solamente la hoja. 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. El primer hábito es ser luz en el mundo. No participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. Hermano querido, cuando nosotros vemos una situación que nos está ganando el alma o el deseo, nosotros tenemos que cortarlo de raíz. Sea por un familiar, sea un amigo, sea por quien sea. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Hay lugares donde nosotros no tenemos que ir, no tenemos que reunirnos, tenemos que hacer una separación. No estamos para ir a todos lados y agradarle a todo el mundo. Nuestro agradecimiento es a Dios. La labor de los creyentes es defender las verdades y exponerlas para que se alumbren. Las tinieblas son la ausencia de la luz, al igual que la apatía es falta de acción. Observador, apático, tinieblas, es mirar de afuera la guerra. Y no estamos en una pantalla, no estamos en un informativo para mirar la guerra desde afuera. Allí lo advierte el apóstol en Efesios 6. Tengan cuidado porque tenemos una guerra. Y tú me dirás, pero ¿por qué tenemos que tener guerra? Bueno, así están planteadas las cosas desde el Edén hasta acá. Desde que la mujer obedeció a Satanás, se terminó esa comunión con Dios. Dice en Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 1 Juan 1:5. No importa cuánto tú te esfuerces, la oscuridad no puede apagar la luz de Cristo. Isaías dice bien allí en el 61:2: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué precioso versículo. Habrá oscuridad en el mundo, habrá guerras que gane el enemigo, pero tú no. Amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Levántate sobre las tinieblas y sobre los enemigos nuestros. Debe ser un hábito de todo creyente alumbrar en medio de la oscuridad. Un hábito. Estés donde estés y sin vergüenza dar la palabra del Señor. Nosotros debemos ser la luz en medio de tantas tinieblas. Sé luz, muestra
¿Cómo se trata? A la familia, a la esposa, al esposo, a los demás, al prójimo. No de palabra, sino de hechos. Sé luz, educando a tus hijos en la palabra de Dios y advirtiéndole de lo que puede pasar con ellos. La luz es para resplandecer en las tinieblas, para que la tiniebla desaparezca. Y si nosotros, queridos, somos hijos de Dios, somos luz. La segunda cosa que vamos a hablar es ser medicina en medio del dolor. En tiempos difíciles, si nosotros pretendemos ser buenos cristianos, tenemos que ser medicina en medio del dolor. Y algunos de nosotros estamos paralizados por el dolor. ¿A quién no le paraliza el dolor? A mí me paraliza el dolor, lógicamente. Perdonen, pero hace mucho calor acá. Recuerdo todo lo que pasó este año y no me gustaría pasarlo nuevamente, ¿no? Pero lo tengo que pasar. Pero me paraliza el dolor también. Y a veces el dolor nos paraliza, dolores que no son físicos, tragedias que nos pasan en la vida, pérdida de trabajo, pérdida de un familiar, pérdida de un hijo, pérdida de nuestros padres. Hay veces que no podemos respirar. Cuando empezamos a recibir golpes de la vida, empezamos a sufrir. ¿Recuerdan la parábola, la anécdota del Señor, cuando asaltaron a un samaritano y pasó el levita y no hizo nada, pasó el sacerdote tampoco, pero vino el samaritano y lo recogió, lo cuidó, lo llevó a un lugar para que lo cuiden, dio dinero para que lo sanen, y el Señor preguntó, ¿quién era el prójimo? El samaritano, el enemigo, supuestamente, el samaritano y los judíos. Él tuvo compasión. Y a eso me refiero también cuando hablamos de lo que nosotros hacemos cuando en vez de paralizarnos, tenemos que actuar, tenemos que tener acción. El Señor Jesús echaba aceite en las heridas. El Señor Jesús levanta y nos lleva a un lugar de cuidado y de protección, como hizo el samaritano. A aquellos de nosotros que estamos afligidos, Él dice, aliviaré las cargas que ponga sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en las aflicciones. Cristo sana las heridas. ¿Estás herido por algo? ¿Alguien te hizo daño? ¿Vienes arrastrando ese dolor que te paralizó o te paraliza? Tú tienes que tratarlo. Y la manera de tratarlo es entregándoselo al Señor. Sea lo que sea. Te podría dar una lista. Tuviste problemas matrimoniales, tuviste problemas con un hijo, tuviste problemas con tus padres, tuviste problemas con un compañero de trabajo, tuviste problemas con tu jefe. Tuviste ese tipo de problemas que te dio mucho dolor o te lo está dando en este momento. En este momento tú estás herido y no sabes cómo curarte. Y yo te estoy diciendo, el Señor Jesús puede sanarte. Y tú tienes que curarte internamente. Tienes que sanar internamente. Y la primera cosa que tienes que hacer es pedir perdón al Señor, pedir su ayuda y perdonar al que te dañó. Y me podrá decir, yo nunca le voy a perdonar. Y si tú dices eso, está faltando a la palabra del Señor, porque el Señor dice que perdonemos a nuestros enemigos. Y el perdón sana el corazón, cura, cicatriza. Cuando tenemos cicatrices, las cicatrices no se van. Van a estar ahí, capaz que no nos duele, pero van a estar ahí las cicatrices, para recordarnos que están ahí, que tuvimos problemas, pero que el Señor nos sanó y nos curó. Nosotros tenemos que tener el hábito de perdonar, de aliviar dolores.
Estamos acá para apoyarte, estamos acá para brindarte el hombro y la oración y decirte, el Señor es tu ayudador. En tiempo de prueba, Él te va a ayudar. Y yo, como hermano, quiero apoyarte. Y estoy acá para escucharte. En tiempos de guerra, esto debe ser curar y sanar a otros. Quizás tú no fuiste dañado. Hay soldados en la guerra que muere su compañero, se lastima el otro, pero a él no le pasó nada. Pero vio cómo cayó el enemigo, el compañero. Se dañó otro, pero tú no fuiste dañado, quizás mucho. ¿Y qué hizo el compañero? Fue, lo ayudó, lo cobijó, lo mimó. Si tú no estás dañado en estos momentos, tienes una misión: aliviar el dolor a otros, ayudar a otros. Les nombro, hay tantos heridos en esta guerra para acabar con los buenos principios, tantas mujeres sufriendo, tantos hombres pasándola muy mal, tantos hijos sin padre, tanta gente andando desordenada, sin rumbo, llena de dolor, de odio, de resentimiento. Te vuelvo a preguntar lo que te dije al principio. ¿Sos observador o sos guerrero? Soldado de Cristo. ¿Estás viendo las miserias humanas que pasan a tu alrededor y te cruzas de brazos o ayudas? Puedes ayudarte a ti, puedes ayudar a los demás. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La idea no es tener la razón siempre, la idea es de ir a la verdad de lo que pueda pasar, de ir al arreglo. Muchas veces cuando tengo que predicar a los matrimonios, les digo, es una negociación que se hace muchas veces, porque uno quiere una cosa y el otro quiere la otra, pero vamos a la negociación. Y la negociación es, bueno, ¿qué te parece si hacemos de esta forma? Sí, pero a mí me duele lo que me estás haciendo, o no me duele, o sí, esto, lo otro. Es conversar, es charlar, es hablar, es llegar a un acuerdo para que todos estén bien. No creas que tengas tu opinión en la más valedera, nunca. Mi pensamiento, y a veces se lo comento a mis nietos, es creer que yo estoy equivocado siempre. Puede que yo esté equivocado, puede que el otro tenga la razón. Y si es así, hay acuerdos, hay maneras de tratar. Muéstrale que se puede ser feliz en el matrimonio. Muéstrale que se puede estar bien obedeciendo a los padres. Muéstrale que se ve obstáculos, pero que tú sabes cómo vencerlos en el Señor y todo va a estar bien. Empecé el mensaje diciendo que hay momentos difíciles en nuestra vida, pero que tenemos que tener hábitos para cambiar esa situación. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Que sea un hábito tuyo que las palabras que salen de tus labios sean medicina, no enfermedades. ¿Tienes ese hábito? En la lengua hay medicina para los demás. Mira, si dentro del matrimonio uno se está ofendiendo constantemente o humillando a la otra persona, eso es violencia psicológica. Y de la violencia psicológica y de lo físico es lo peor que hay en la humanidad. Está mostrando la grandeza de su humillación personal. Humillar a mi pareja, humillar a mi matrimonio, humillar a mis hijos, humillar a mis padres, porque son diferentes, porque no tienen las mismas capacidades que yo creí o puedo tener. No. Eso me va a llevar a que el diablo gane la guerra en mi vida. Ya bajé el escudo. Ya no tengo el evangelio, los zapatos, los calzados. Ya la fe no la tengo, porque permito que Satanás entre en mi matrimonio,
Permito que Satanás entre en mi familia, en mis hijos, en la discusión diaria. Recuerden algo, si hay violencia dentro de la casa, el Señor no está ahí. De cualquier manera, en grito, físico, lo que sea. Que sea un hábito tuyo, que las palabras que salen de tus labios sean medicina y no enfermedad. No permitas que Satanás entre en tu hogar. Cierra las puertas. El otro día hicimos una limpieza en un lugar con hermano Oscar y tiramos todo lo que había. Y yo le decía, ¿sabes una cosa? No quiero nada de recuerdo de la gente que estaba acá. Nada mal espiritualmente. Parecería que hay un mal espíritu cuando entras ahí. Y el Señor tiene que limpiar ese lugar. Yo no creo en las brujas ni nada por el estilo. Y ayer en broma le digo, hay que hacer un exorcismo, no lo Oscar, hablamos ahí. Hay que hacer un exorcismo en este lugar, porque está lleno de mal espíritu. Pero con oración el Señor nos va a dar la victoria. Dice Jeremías 33:6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios no solo es tu medicina, es quien te revela cómo entrar en abundancia de paz y verdad. ¿Quieres curar tu alma? ¿Quieres sanar tu corazón? ¿Quieres sanar a otros? Comienza por ti. Y luego ve hacia el otro. Y el otro también se va a curar emocionalmente, espiritualmente, porque tú estás haciendo algo, estás peleando también con él. Aquí vienen todos y todos hacemos lo mismo, pedimos oración. ¿Por qué pido yo oración por mí? ¿O por qué pedimos por Tabita? ¿O por qué pedimos por la hermana que faltó? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? La idea es que nos apoyemos espiritualmente. ¿Qué pasa cuando todos nos ponemos de acuerdo? Y lo hablamos un poquito con los hermanos, ¿no? ¿Cuánta gente de las iglesias están apoyando a Tabita, por ejemplo? No una iglesia, muchas iglesias. No 100 hermanos, cientos de hermanos. Y ella ahora está en una etapa mejor. ¿Y por qué? Porque se unió la iglesia a orar por algo. Si nosotros queremos curar espiritualmente nuestras vidas, tenemos que juntarnos para orar unos por los otros. Primero, para que no decaiga nuestra fe, porque en el momento del golpe, lo primero que pasa por la cabeza de los probados, de los guerreros, es Dios me abandonó, estoy solo en esta pelea. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario. Dios está peleando por ti. Dios está sanando tu corazón, pero si tú lo permites. ¿Qué tal si vas a la policlínica y estás herido y dice, me sale sangre de la mano, del pie o de donde sea? Y te dice, bueno, venga, siéntese acá y yo lo voy a curar. Y tú dices, no, hacelo por virtual. No se puede. Tenemos que ponerte algodón, tenemos que curarte, tenemos que tratarte. No podemos tratarlo a la distancia. Espiritualmente es lo mismo. Si vos no permitís que Dios obre en tu vida y en tu corazón, no te vas a sanar nada. Y seguirás con los rencores, y seguirás con el odio hacia las personas, echándole la culpa a todo el mundo. Leía mientras preparaba algo que decía, ¿de quién es la culpa cuando las cosas no van mal? La culpa de fulano, de mengano, de sultano. No, la culpa no es de fulano, ni de mengano, ni de sultano. La culpa es de nosotros que permitimos que eso nos gane la vida y el corazón. Permitiste que la guerra pasara a tu bando y tú te entregaste como un soldado derrotado. Cuando el Señor te da la salida en las pruebas. El dolor hay que tratarlo. Si tú lo dejas, romperá tu vida y tu corazón. Tienes que tratarlo. Otra de las partes, la tercera parte, es ser esperanza en medio del temor.
Si quieren me acompañan ahí, que estamos cerquita en Romanos 15, por favor. Romanos 15. Ustedes perdonen que yo a veces traigo los versículos escritos, es que no quiero perder tiempo buscándolo, pero sí está grabado, así que lo pueden mirar o apuntar o hacer lo que quieran después, mirándolo una y otra vez quizás. Dice Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esperanza es confianza, es algo que se realiza, que se desea. Esperanza, confianza. Y ten el buen hábito de abundar en esperanza, no desesperanza con tus palabras. Tus decisiones transmiten esperanza o desesperanza. ¿Tomas tus decisiones basadas en la esperanza o la desesperanza que tienes? En Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Son bonitos los salmos, son lindos, son devocionales, son oratorias, son canciones. Pero si solamente las pasamos por arriba, las leemos y no le prestamos atención, no nos sirve para nada. El salmista estaba luchando allí en ese pasaje. ¿Por qué te abates, oh alma mía? David, abatido. Si era un soldado que le ganaba a todo el mundo. Él solo hacía milagros y maravillosas cosas haciéndola en la guerra. No. Ese David sabía que necesitaba al Señor en su vida. David sabía que sin Dios no iba a hacer nada. Lo hizo cuando era pequeño con defender las ovejas de su padre. Lo hizo con el gigante Goliat y lo hizo con los filisteos. Y lo hizo en toda la guerra. Él tenía a Dios de su lado. Y dice, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios porque aún he de alabarle. ¿Cómo cree que estaba en ese momento ese hombre? Estaba abatido. Estaba desconsolado. Estaba con temor, tenía miedo. Pero dice, ¿yo cómo voy a tener miedo si tengo a Dios de mi lado? Soldado, tú tienes a Dios de tu lado, no tengas miedo. No sabes qué va a pasar en el futuro. No sabes cómo te va a ir de aquí a unos años. No tengas temor, el Señor está contigo. Ten el hábito de esperar en Dios. Vuelvo a repetir. Ten el hábito de esperar en Dios. Alguien necesita escuchar esto. Aún he de alabarte. Porque sé que las cosas saldrán mejor. Porque sé que Dios abrirá una puerta. Porque sé que cuando Dios obra, nadie lo va a detener. Cuando Él quiere, lo va a dar. El Salmo 68:9 dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhaustiva, tú la reanimaste. Si tú quieres ser un buen soldado de Cristo, no tienes que tener miedo. El joven David se vistió de toda la armadura porque Saúl le puso toda esa armadura y él dijo, no puedo con esto. Déjeme pelear como yo sé. Una onda y piedritas y ya. Posiblemente él podría tener la confianza en la armadura. Pero él no tenía la confianza en la armadura. Él tenía confianza en Dios. Y puede que tú y que yo podamos tener confianza en cosas superfluas, pero no en Dios. Nuestra confianza es en el Señor. En la cuarta parte, lo que vamos a hablar ahora es ser paz en medio de la tormenta. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. El hábito fundamental es tener comunión diaria con Dios.
te permitirá tener paz en la tormenta y ser un canal de paz para los demás. La peor cosa que podés hacer en momentos de tormenta es tomar decisiones apresuradas, movidas por emociones y no por la voluntad de Dios. Y ahí necesitas paz para pensar bien. Cuando el mundo te dice que te rindas, la esperanza susurra que lo intentes una vez más, que Dios está de tu lado. Paz en medio de la tormenta. Qué linda palabra, me encanta. Ahí estaban los discípulos, ¿no? En la barca. Y se sacudía para un lado y el otro. Y dice, Señor, ¿no tiene cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor dormía plácidamente. ¿Cómo podía dormir el Señor en medio de la tormenta, no? Anoche sonaba todo por todos lados. Y yo decía, ¿qué pasa acá? No sé si eran los ruidos de la calle, que algo había, movimiento extraño. Y yo miraba las cámaras, la iglesia, mi casa a las 2, a las 3 de la mañana. Estaba todo bien. ¿Y qué ruido que hay? Bueno, había viento, había lluvia. Y me dormí tranquilo de que estaba todo bien. Paz en medio de la tormenta. Cuando el mundo se está convulsionando y vos como creyentes tenés paz, tranquilidad, porque estás esperando en el Señor. El apóstol dice en 2 Tesalonicenses 3:16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Dios es el Señor de la paz. ¿Quién da paz? Dios. Y si no tienes paz para con Dios, no la vas a tener con nadie. Si no tienes paz con Dios en medio de la tormenta, la misma tormenta te va a absorber y te va a lastimar en tu mente. ¿Hay paz o hay tormenta? Está agitado el matrimonio, está agitada la familia, está agitado tus pensamientos internos, está agitado tu economía. ¿Hay paz en tu corazón o hay tormenta? Seguid la paz con todos, dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por último, número 6:24 al 26, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 4 hábitos de los cuales nosotros podemos ganarle a esos enemigos que están declarados en la Biblia. No permitas que el enemigo te gane. No dejes que el susurro de Satanás le gane 1 centímetro a tu corazón y a tus pensamientos. Si eres guerrero, pelea la guerra. No seas observador. Eres creyente. Tienes que cuidar tu vida espiritual. Tienes que cuidar tus pensamientos. Tienes que cuidar tus acciones. Y cuidar también la de los demás. Principalmente los que están bajo tu cargo. Matrimonios, hijos, nietos, padres, lo que sea. Ten el hábito de ser un buen soldado de Cristo. Qué lindo poder confiar en una persona y poder saber que esa persona no te va a traicionar. Esa persona siempre va a estar de tu lado. Poder intercambiar opiniones y poder pensar y poder llegar a un razonamiento particular. Pero saber que esa persona es una persona que tiene buenos hábitos, principalmente los hábitos espirituales. Yo puedo confiar en un soldado de Cristo que obedezca al Señor, que sea sumiso a su palabra, que pueda ser un compañero de lucha y no un guerrero en contra. Así que, para terminar, quiero leerles el Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuál es el día que hizo Jehová? Hoy, esta fecha, 14 de abril de 2024, tenemos un tiempo lluvioso, tenemos algunas personitas enfermitas, tenemos cosas que hacer
Pero dice, este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Si ya arrancaste temprano, con la voluntad de amar al Señor, de servir al Señor, de escuchar su palabra, de obedecerla, estoy seguro que este día para ti va a ser un día precioso. Aun cuando afuera tengan mal clima, pero en tu vida, en tu corazón y en tu mente, tienes la intención de amar a Dios, de obedecer a Dios, de glorificar al Señor. Y eso es lo que sirve. Y eso es lo que tienes que tener presente, soldado. No seas observador, sé guerrero y lucha con el Señor. Amén. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta mañana. Pedimos, Señor, que estos hábitos sean parte de nuestra vida integral como cristianos. Ayúdanos, Señor, a poder ser esos fieles siervos, hijos obedientes, que no dejan la pelea, que no dejan la lucha, que todo lo contrario, que luchan por sí y por aquellos que los rodean. Ayúdalos a amarte, Señor, y a servirte cada día mejor. Y ojalá, Señor, que todo, como dice tu palabra, el que ha vencido llevará el premio, la corona. Oh, qué día maravilloso será ese día, Señor. Ayúdanos a ser vencedores y nunca entregados, siempre peleándola, sea lo que sea, y porque sea, pelear la buena batalla de la fe y alcanzar la misericordia de Jehová. Bendice esta congregación, desde el más pequeño hasta el mayor, que se entreguen a ti, Señor, que vivan una vida de humillación, siempre sumisos a ti. Escuchen la voz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viva y gobierne sus vidas y sus corazones. Y no permitas que las cosas malas del mundo infecten la iglesia. Queremos permanecer como fieles soldados tuyos. Ayúdanos a hacerlo cada día y vencer esas guerras que tenemos contra los principados, potestades, Satanás y todas las huestes espirituales. Ayuda a que no nos gane el corazón y la mente. Solamente tu palabra y tu amor sean siempre los que lideran nuestra vida, los que nos llevan seguros a tu patria celestial. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.